Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y bienvenidos a este webinar organizado por Eurociscar en colaboración con Advanced Fleet Management Consulting, en el que os vamos a explicar un aspecto de la ciberseguridad de los vehículos un poco alejado de lo que solemos escuchar habitualmente, la ciberseguridad aplicada a flotas de vehículos. ¿Qué es lo que podría hacer un cracker contra una de estas flotas? ¿Qué casos reales ha habido ya en este sentido? Y más importante, ¿qué podrías hacer tú en tu empresa, institución, para proteger tu flota de vehículos o el sistema de gestión que la controla? Pues hemos organizado toda esta información en 9 apartados, al final de los cuales tendréis la oportunidad de hacernos vuestras preguntas, dudas, lo que queráis, al equipo de hackers e ingenieros del área técnica de Eurociscar. Así que, sin más, y esperando que todo lo que os vayamos a contar sea de vuestro interés, comenzamos. En primer lugar, os queremos contar en qué mundo vivimos. Quizá todos os hacéis una idea ya, pero bueno, no está mal recordarlo. Sabemos que vivimos en un mundo de personas hiperconectadas y esa realidad va a ir a más con la llegada de las tecnologías como el 5G. Todo esto nos lo cuenta José Guerreira. La era de Internet nos ha llevado a hablar del hombre conectado. Un hombre cibernético constantemente conectado a Internet, donde comparte todos sus datos en las redes. Redes sociales, movilidad, GPS, relojes conectados, incluso con la capacidad de controlar lo que sucede en su vivienda a través de Internet o con su smartphone. El principal objetivo de esta nueva tecnología es garantizar la seguridad de los vehículos para proteger la vida y la privacidad de los que viajan a bordo. Sin embargo, para conseguirlo, los aparatos también registran toda nuestra información personal sobre aficiones, opiniones, datos médicos, localización, datos personales. Todo a nuestro alrededor transfiere datos para hacer nuestra vida mucho más cómoda. Esta transmisión constante de datos entre los dispositivos electrónicos y los servidores de Internet está creando una sociedad especialmente conectada, caracterizada por la conectividad y el acceso a la red de redes. Y cada vez más, en la actualidad, con la llegada del 5G, que nos proporcionará más conectividad gracias a las nuevas tecnologías en las que se implemente. De hecho, se prevé que para el año 2023 haya en el mundo más de 29.000 millones de dispositivos conectados, y de ellos, más de la mitad, serán objetos de Internet de las cosas. Eso sin contar que para esas mismas fechas se prevé que en el mundo haya más de 775 millones de vehículos conectados. Pero, ¿qué es más valioso? ¿La privacidad o la seguridad? En este mundo hiperconectado del que nos hablaba José, también participan los vehículos, que se han convertido prácticamente en ordenadores con ruedas, porque almacenan grandes cantidades de datos, tanto del usuario como información propia que genera el vehículo. Eso ha sido gracias a la tecnología, pero tiene un lado positivo y un lado negativo. Veamos qué nos cuenta José Guerreira de nuevo. Debido a que el hombre cada vez está más conectado, la tecnología ha ido creciendo de forma increíble. Por eso, los vehículos cada vez incorporan una tecnología más compleja. De hecho, desde hace años se dice que un vehículo de gama media está compuesto por más de 100 millones de líneas de código. Son ordenadores con ruedas. Esta informatización del vehículo ha hecho que gran parte de la tecnología que ya incorporan nos suene, ya que también la lleva incorporada dispositivos que utilizamos a diario. ¿Quién ciberprotege tu vida y tus datos cuando vas a bordo de un vehículo? Coches, camiones, furgonetas, autobuses, en la actualidad son más tecnológicos y están más conectados que nunca. Bluetooth, Wi-Fi, sistemas de navegación, control de presión de neumáticos, aplicaciones, asistentes a la conducción. Todas estas tecnologías mejoran nuestra seguridad y comodidad al volante, pero también son puertas de entrada para los crackers, que pueden utilizarlas para seguir todos tus pasos, robar tus datos personales,
controlar tu vehículo a distancia o poner en riesgo tu vida. Para que podamos entenderlo mejor, algunas de las tecnologías que equipan los vehículos de generaciones pasadas se consideran conectividad básica: la radio, los tradicionales sistemas de telefonía analógica, los ordenadores de a bordo, el aire acondicionado, la llave con mando a distancia o el elevalunas eléctrico, entre otros. Los coches del presente se caracterizan por la conectividad, que es lo que hace que el coche esté vinculado con todo lo que le rodea, ya sea su conductor, el coche que tiene al lado, el semáforo que hay en la calle o el control de entrada de un aparcamiento. Pero digamos que eso es solo el principio. Luego están todos esos sistemas y asistentes de ayuda a la conducción que también necesitan de información exterior para funcionar, y para conseguirla recurren a cámaras, sensores, radares. Por lo tanto, cualquier vehículo, no únicamente de los que se venden hoy en día, sino los mencionados de conectividad básica, no son objetos estáticos con la información, sino activos, ya que interactúan con la información que manejan. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de ciberataques, ya sea a ordenadores, a instituciones, a empresas, a lo que sea. Pero durante la última década también se han vuelto habituales los ciberataques a vehículos. ¿Qué es lo que podrían hacerte los ciberdelincuentes? Hasta ahora, gracias a la tecnología, todos son comodidades, ventajas y beneficios. Pero ¿y si esos beneficios se volvieran en nuestra propia contra? Nosotros, como usuarios de un vehículo, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué le puede hacer un cracker a mi coche? Mediante el Bluetooth pueden chantajearte, suplantar tu identidad, acosarte. Con el eCall, secuestrarte, evitar que te asistan en un accidente. Con el airbag, activarlos o desactivarlos a distancia. Con el USB, introducir un virus en el sistema, bloquear el coche. Con la llave, robarte el coche. Encerrarte dentro de él. Con la Wi-Fi, espiarte, chantajearte, extorsionarte, suplantar tu identidad. Con el GPS, secuestrarte, espiarte, chantajearte y mediante la radio, RDS, darte información falsa. ¿Y qué pasaría con los vehículos que pertenecen a una flota? Pues estos tendrían tanto los riesgos que hemos visto en el punto anterior que tienen todos los vehículos, como otros riesgos específicos precisamente por pertenecer a una flota. ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿A qué riesgos se enfrentan las flotas? El Bluetooth, el GPS, los puertos USB, la llave inteligente, el sistema de gestión de flotas o los tacógrafos son elementos que ya se han ciberatacado en modelos de flotas. Si un ciberdelincuente consigue manipular un vehículo de una flota o el sistema de gestión que controla dicha flota, los crackers pueden enviar comandos al vehículo desde una ubicación remota para robar datos y rastrearlo, tanto a esa unidad como a la flota entera. Incluso podrían tomar el control total del vehículo atacando el sistema de navegación GPS para dirigirlo a ubicaciones remotas, donde podrían asaltarlo. Las empresas que dispongan de una flota podrían sufrir serios daños económicos por estos ciberataques. Y es que es probable que los ciberdelincuentes exijan un rescate para revertir los efectos del ataque, por no hablar de que las compañías tendrían que enfrentarse a multas por incumplir las leyes de protección de datos en el caso de que les roben la información personal de sus clientes. Por otro lado, si una empresa se ve obligada a interrumpir la actividad de su flota a causa de un ciberataque, es probable que ese parón sea prolongado en el tiempo, algo que provocará un efecto significativo en la confianza del consumidor y la reputación de la marca. Puede que estos ciberataques que os hemos contado os suenen algo muy irreal, algo que todavía queda bastante tiempo para que suceda. Sin embargo, es algo que ya está aquí y que las consecuencias que están teniendo también están ya produciéndose. Y esas consecuencias pueden afectar tanto al fabricante del propio vehículo como a una empresa que tenga una flota de vehículos y los gestione a través de un sistema de control de flotas. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias más importantes que se pueden ver?
Pues nos las va a contar José Guerreira y un equipo de los principales expertos de ciberseguridad de nuestro país. Todas estas situaciones podrían derivar en una brecha de ciberseguridad que conllevaría una gran cantidad de problemas. En primer lugar, la pérdida de competitividad, creando una desventaja competitiva y una brecha en ciberseguridad que otorga a la competencia una ventaja competitiva y un argumento de venta efectivo de cara a posibles clientes. En segundo lugar, alterando la imagen de marca y reputación empresarial, es decir, creando un daño a la imagen de marca y a la reputación de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Afectando a la cobertura en los medios de comunicación cuando se produce una brecha en ciberseguridad mediante la difusión incontrolada en redes sociales, como por ejemplo fue el caso de Jeep, que comentaremos más adelante, con un coste reputacional incalculable. Y por último, en tercer lugar, el impacto económico con costes imprevistos y menores ingresos, mediante multas por robo de datos, denuncias clientes, costes logísticos por inoperatividad de flotas, costes de reparación urgente de vulnerabilidad y descenso de ventas en los contratos, entre otros. En el caso de los automóviles, estamos viendo que a veces hay que llevar otra vez al taller a cientos de ellos o a miles. ¿Qué ocurre ahora con una respuesta que es simplemente de la parte IT de este automóvil? Pues tendremos que ser capaces a lo mejor de conectarnos de manera remota o de bloquear un servicio, porque imaginaos si alguien envía una señal o inyecta una señal de girar el volante de manera remota. Es muy bueno detectarlo, pero ¿qué haces después? O sea, ya sabes que alguien te está intentando girar el volante, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo lo paras? ¿Cómo aplicas un parche de seguridad el día siguiente a producirse una vulnerabilidad? Como siempre se ha dicho en el mundo de la seguridad, en tener un navegador en un dispositivo, digamos, poco usual, como en este caso un vehículo, es útil a medias y un posible vector de entrada de problemas, porque los navegadores son muchas veces digamos, el punto de entrada de muchos ataques que preparan los ciberdelincuentes. CalOffice, que permite pues tanto leer como recibir también mensajes, en nuestro caso, pues por ejemplo, de correo vinculado a nuestro dispositivo móvil, nuestra cuenta de correo, y recibirlos. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta de que no es para usarlo cuando estamos conduciendo, sino cuando estamos parados y tenemos que contestar de forma urgente. ¿Es práctico? Pues eso lo tendrá que determinar el usuario. Es una opción más, pero también, como hemos dicho, ese posible vector de ataque, que es el correo electrónico, que tan acostumbrados estamos en dispositivos como nuestro ordenador, pues podría ser utilizado, por ejemplo, si introduce un enlace que luego se conecta con el navegador que también tiene el Mercedes y que pues cargas una página web específica. Es un ataque muy específico, una posibilidad muy remota, pero bueno, sabemos cómo funciona esto y podría ejecutarse algo que aprovechase un agujero de seguridad. No pulsar sobre enlaces, digamos, sospechosos, o en este caso, si la introducción es manual, pues acudir siempre a las páginas oficiales o que por supuesto supongan menos riesgo para lo que son los usuarios. Obviamente no se puede garantizar al 100% la seguridad de todas las páginas, aunque sean legítimas, pero vamos a suponer que este uso del navegador es algo, digamos, marginal, que está ahí como un caso de emergencia y que el usuario habitual lo que hará será o consultarlo en su dispositivo móvil o en su ordenador, y que pocas veces se utilizará, con lo cual los ataques quedan bastante reducidos. Opciones que vemos interesantes es incluso encontrarnos que el coche puede desplegar por sí solo un punto de acceso Wi-Fi para dar conectividad al resto de pasajeros. Hoy en día el entretenimiento en el vehículo, cada vez necesitamos mayor conectividad, los pasajeros van a querer estar conectados, compartiendo información, accediendo a redes sociales, y el propio vehículo puede crear su propia burbuja de Internet utilizando los datos que nos proporciona. Aquí nosotros vamos a poder configurar desde el nombre de la red hasta la propia contraseña, que siempre es recomendable poner una contraseña que sea robusta. También otra opción que es interesante y es muy de agradecer por parte de la marca es que no solamente vamos a poder configurar esto, sino que en el momento que nosotros queramos ver qué dispositivos se han conectado, en el propio menú nos va a decir el nombre de los dispositivos que están conectados. Así que de esta forma podremos identificar fácilmente si hay un dispositivo que no conocemos o que no es nuestro, con lo cual si vemos que se ha conectado un posible intruso, pues podremos o bloquearle la conexión o simplemente tirarlo de la conexión de este punto de acceso. Si vamos a la información del propio vehículo, del sistema de infotainment, aparte de ver el número de identificación del vehículo, vemos también que el vehículo directamente se conecta con los servicios de TMC, que le van a proporcionar información del tráfico en tiempo real. Esta información es aprovechada por los sistemas de navegación del vehículo para alertarnos en caso de accidente o para mejorar las rutas que tengamos para evitar atascos o evitar cualquier tipo de obstáculo que tengamos en la vía.
Además también vamos a poder ver el almacenamiento que tiene la capacidad del sistema de infotainment, lo que tenemos actualmente ocupado, lo que está disponible, qué aplicaciones tenemos instaladas y qué espacio están gastando dentro del propio sistema operativo. De esta forma pues podemos, si bien queremos eliminar alguna aplicación o ver que alguna aplicación está haciendo uso de más datos de lo que nosotros consideremos adecuado. Lo siguiente que os vamos a contar son casos reales con nombre y apellidos de ciberataques que ya han sucedido a vehículos. Estos van a ser tanto sucesos que hayan ocurrido a vehículos convencionales como a otros más tecnológicos o que hace unos años no estaban tan de moda, como pueden ser los vehículos eléctricos, porque cada vez más van formando parte de las flotas de las empresas. En el año 2015, la marca Jeep sufrió un daño incalculable para su imagen empresarial y su imagen de marca. El vídeo que demostraba cómo se podía craquear uno de sus vehículos fue viral. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo le afecta a una marca ser craqueada? Charlie Miller y Chris Balasek ejecutaron el que posiblemente sea uno de los hackeos a coches más virales de los últimos años. Esta pareja de investigadores invitó a un periodista a subirse a un Jeep Cherokee para que se diera una vuelta. Mientras la pobre víctima circulaba confiada por la autopista, Miller y Balasek se quedaron en la casa del primero. Desde allí, comenzaron a tomar el control de diversos sistemas del coche. De esta forma, el periodista descubrió asombrado cómo se accionaban el aire acondicionado, los limpiaparabrisas y el equipo de audio sin que él los activase, también los frenos y la transmisión. Incluso apagaron el motor. Y no les fue difícil. Les bastó tener a mano un ordenador, un programa informático diseñado por ellos mismos, conocer la dirección IP del coche y disponer de conexión Wi-Fi. Tras descubrirse estas vulnerabilidades, a FCA, el grupo automovilístico al que pertenece Jeep, no le quedó otra que llamar a revisar a los modelos que equipaban el mismo sistema multimedia hackeado para solucionar los fallos. Algo parecido sucedió recientemente con las funciones de conducción automatizada de Tesla. Unos investigadores de Regulus consiguieron atacar con éxito el receptor GPS de un Model 3, provocando un cambio en la ruta programada en su sistema de navegación, el cual permanece vinculado al popular piloto automático de la marca norteamericana. Como todo dispositivo inteligente, el coche conectado también deja un rastro de información durante su uso, que puede ser utilizado, por ejemplo, para acosar a su propietario, tal y como ya ha sucedido. Recientemente en Australia, un hombre fue detenido por cometer este delito contra su expareja. Para conseguir saber su paradero en todo momento, instaló en su móvil la aplicación oficial de Land Rover, la marca del coche de su víctima. La app posee, entre otras funciones, la posibilidad de localizar la posición del vehículo en tiempo real, así como averiguar toda clase de datos sobre la duración y horarios de sus trayectos. Para tener este poder de control en sus manos, el acosador tan solo tuvo que registrarse en la aplicación y añadir el número de bastidor del coche de su expareja, un dato que suele estar muy a la vista en la mayoría de automóviles, concretamente en la parte inferior del parabrisas. El coche eléctrico representa el futuro de la automoción, pero al mismo tiempo podría traer consigo problemas adicionales de ciberseguridad, sobre todo en el momento más delicado de su utilización, la conexión a un punto de carga. Estas infraestructuras forman parte de la vía pública y, por tanto, pueden verse manipuladas por un atacante malintencionado. El resultado de ese ataque variará en función de las intenciones del cracker. Por ejemplo, este puede alterar el método de pago para obtener recargas gratis, cargando su consumo a la tarjeta de crédito de otra persona. También pueden emplearse para dejar ciudades enteras a oscuras. Una investigación de la escuela Tandon reveló que con tan solo 1000 coches eléctricos sería posible provocar un apagón en la isla de Manhattan. Manipulando las aplicaciones de control de la carga que se instalan en el móvil, sería posible alterar la demanda energética de manera que el suministro de toda la red se viera comprometido. ¿Qué pasa cuando se ataca a un vehículo? Pues que tienes un problema. Y si ese ciberataque afecta no solo a un vehículo, sino a una flota completa, pues que ese problema se multiplica. A continuación, Diego García nos va a contar varios casos reales en los que esto ya ha sucedido. En ocasiones,
el objetivo del cracker puede no ser un vehículo, sino la compañía que lo ha construido o la que posee una flota con la cual lleva a cabo su actividad. Por ejemplo, las empresas de logística y transporte, que llevan sufriendo en los últimos años toda una epidemia de ataques que secuestran los datos y archivos de sus sistemas informáticos. Recientemente, Forwarder, una compañía de Estados Unidos, sufrió un ataque de esta clase, el cual obligó a todo el personal a apagar sus ordenadores. Esto provocó que la empresa detuviera sus operaciones de importación y exportación, con pérdidas de unos 7,5 millones de dólares. Se trata de un tipo de cibercrimen muy difícil de erradicar. El cracker puede estar situado a miles de kilómetros de distancia de su objetivo, y además, al exigir un pago en criptomonedas por el rescate de los archivos secuestrados, las autoridades no pueden rastrear el recorrido del dinero si la empresa decide pagar. Casos reales. En 2010 se produjo el que está considerado como el primer ciberataque contra una flota de vehículos. Un ex empleado se vengó del concesionario que lo acababa de despedir, inmovilizando de forma remota más de 100 automóviles que había en el establecimiento y haciendo sonar todas las bocinas al mismo tiempo. En 2016, unos investigadores tomaron el control del acelerador y del freno motor de un camión. Quienes lo llevaron a cabo aseguraron que fue más fácil hacerlo en esta clase de vehículo que en cualquier turismo. En 2019, un hacker descubrió que 2 aplicaciones destinadas a la gestión de flotas de vehículos dejaban expuestos datos de sus usuarios. Aprovechándose de esas vulnerabilidades, el hacker pudo incluso rastrear automóviles de todo el mundo y apagar sus motores. Viendo todo este panorama que os hemos comentado anteriormente, estaba claro que no iba a tardar en aparecer un marco normativo que regulase, tanto para los vehículos como para las flotas de los mismos, todos estos problemas de ciberseguridad para intentar evitarlos. Por eso, la ONU, en tiempo récord, ha desarrollado el reglamento ONU-UNECE WP29-R155, que está en vigor desde el pasado 22 de enero en la Unión Europea. El 23 de junio del año 2020, las Naciones Unidas aprobaron una normativa que regula la ciberseguridad de los vehículos. Esta nueva norma, la ONU-UNECE WP29, pasó a denominarse Reglamento número 155 de las Naciones Unidas sobre disposiciones uniformes relativas a la aprobación de vehículos respecto a la ciberseguridad y al sistema de gestión de ciberseguridad. Pero antes de comentarte todo esto, hay unos precedentes que debes conocer y de los que te voy a hablar a continuación. Por ejemplo, en el año 2012 comienzan a sucederse todo tipo de ataques contra vehículos por todo el mundo. Hoy en día ya suman más de 400 casos y afectan a todas las marcas. En 2019 nos encontramos con más de 60 casos. El año anterior se bate el récord de ataques contra automóviles y la mayor parte de ellos tiene como consecuencia el robo del vehículo. Y es en 2020 cuando la ONU-UNECE presenta la primera regulación que exige ciberseguridad en vehículos conectados y autónomos y que se aplicará en 2022. A partir de ese año, los coches que se homologuen en la Unión Europea deberán tener un certificado de ciberseguridad. Por eso, Eurocipcar creó el único test integral en todo el mundo que evalúa la ciberseguridad de un vehículo y emite un certificado de coche ciberseguro según los requisitos que establece el Reglamento 155 de las Naciones Unidas. Los vehículos nuevos cada vez tienen más tecnología y conectividad. Son 2 áreas que aportan grandes beneficios a conductores y pasajeros, pero si no se protegen bien, también pueden acarrear riesgo de ciberataques. Por ello es necesario que aparezcan normativas que regulen, de forma homogénea, la ciberseguridad de los vehículos. Y eso es lo que ha hecho uno de los foros de la ONU. Se trata de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE, que ha desarrollado una normativa sobre ciberseguridad para vehículos que se va a empezar a aplicar de forma obligatoria en los miembros de la Unión Europea en apenas un año. Así, a partir de julio de 2022, los coches, furgonetas, camiones, autobuses y remolques que se homologuen en nuestro continente deberán contar con un certificado de ciberseguridad. Esa obligación se extenderá, en julio de 2024, a todos los nuevos vehículos de esas mismas categorías. Para poder obtener el certificado, los fabricantes deberán garantizar la ciberseguridad del vehículo de forma adecuada frente a diferentes amenazas cibernéticas existentes.
Esas amenazas cubren todos los procesos del ciclo de vida del vehículo, por lo que se asegura su ciberseguridad desde que el coche se diseña hasta que se desguaza. Y no será solo en la Unión Europea. También Japón y Corea del Sur van a aplicar esta normativa. Entre los tres mercados vendieron más de 20 millones de vehículos nuevos en 2019. ¿Qué pasaría si los fabricantes pusieran a la venta en la Unión Europea un vehículo que no cumpla con la normativa de la ONU? O si se demuestra que engañaron a la entidad verificadora para obtener el certificado irregularmente. Se enfrentarían a sanciones de hasta 30.000 euros por coche y podrían ordenarse retiradas de los modelos en todos los mercados de la Unión por infringir la legislación comunitaria sobre homologación de vehículos. A partir de 2022, todos los coches que se homologuen para ser vendidos en Europa deberán contar con un certificado que demuestre que son ciberseguros. Así lo establece la Unión Europea, que se ha adscrito a este nuevo reglamento para la ciberseguridad de los vehículos que entró en vigor el 22 de enero de 2021. Visto todo lo anterior, y ahora que también sabemos que hay una norma de ciberseguridad para vehículos que será de obligado cumplimiento en la Unión Europea el año que viene, surge una pregunta. ¿Cómo podemos saber si un vehículo es ciberseguro? Y más aún, ¿cómo saber si el sistema de gestión de flotas de vehículos también cuenta con las garantías de ciberseguridad? Pues ya hay respuesta para eso. La empresa Eurosyscar ha desarrollado un test de ciberseguridad para vehículos que mide y certifica su nivel de ciberseguridad. Hay fabricantes que no quieren dejarlo todo para el último momento, y ya se han puesto manos a la obra. ¿Cómo? Sometiendo sus coches al test Eurosyscar, el único test integral en todo el mundo que identifica vulnerabilidades y mide y certifica el nivel de ciberseguridad de vehículos, sistemas de gestión de flotas y apps asociadas. Y lo hace de acuerdo a un protocolo de pruebas estandarizado realizado por expertos con trayectorias contrastadas en ciberseguridad y automoción, hackers, ingenieros IT, probadores de coches y equipos legales especializados. El test Eurosyscar es un sello con una calificación de 1 a 5 puntos que aporta un sistema de medida público, objetivo y comparable sobre los resultados obtenidos por un modelo en materia de ciberseguridad. Para realizar sus valoraciones, el test Eurosyscar examina 3 claves del vehículo. Primera, el acceso físico, es decir, puertos USB, comunicación a través de OBD. Segundo, el acceso remoto, Bluetooth, Wi-Fi, eCall, TPMS, llave con mando a distancia, GPS. Y tercero, las aplicaciones. Se evalúan las vulnerabilidades de las que ya están integradas en el vehículo, así como las apps de la marca que el usuario descarga en su móvil. El test Eurosyscar evalúa 2 parámetros fundamentales: si el vehículo analizado protege la privacidad de las personas que viajan a bordo, es decir, sus datos, y lo que es más importante, si protege sus vidas. Pero el test Eurosyscar, además de evaluar y certificar el nivel de ciberseguridad de los vehículos, también cuenta con otras soluciones en su portfolio de productos y servicios, siendo una de las más interesantes la que mide y certifica el nivel de ciberseguridad de un sistema de control y gestión de flotas, sean de transporte de personas o de gestión de la logística. Se trata de averiguar si es sencillo o no que un cracker pueda acceder a elementos vitales de un coche, como su motor, sus frenos, las ayudas a la conducción, los airbags. Se calcula que se comete un error de seguridad una vez cada aproximadamente 30 líneas. Los sistemas operativos actuales tienen entre 15 y 30 millones de líneas y ya estamos viendo que salen errores a diario. Un coche se calcula que tiene aproximadamente 1 millón de líneas, así que el número de bugs que tiene que haber ahí esperando a ser descubierto tiene que ser altísimo. Para eso estamos.
Actualmente podemos interactuar con los coches mediante diferentes aplicaciones y por diferentes vías, como Wi-Fi o Bluetooth. Si una aplicación nos permite controlar su posición o activar diferentes funciones, si es insegura o un atacante consigue comprometerla, va a poder controlar nuestro coche como si fuéramos nosotros. Muchos de los coches actuales utilizan sistemas como el keyless, que permite que el coche se abra sin necesidad de utilizar la llave, por distancia. Replicando la señal que utiliza este sistema, podríamos conseguir que el propietario del coche no pueda volver a cerrar su coche sin que se realice una resincronización del sistema. Toda comunicación inalámbrica se va a poder interferir o interceptar dentro de todo lo que son los sistemas de comunicación del coche, incluyendo el Bluetooth, que hoy en día su uso es muy extendido. Hoy en día todo el mundo sabe que es necesario un antivirus para proteger su ordenador. Y podemos decir que los coches actuales no son más que ordenadores con ruedas. ¿Estarías dispuesto a conducir uno que no ha pasado ningún test de ciberseguridad? Bueno, pues hasta aquí la primera parte del webinar y ahora vamos a cambiar de tercio y os vamos a dar el protagonismo a vosotros. A partir de este momento, una vez que habéis visualizado toda esta información, si os queda alguna duda, tenéis una pregunta, queréis hacernos cualquier comentario, podéis hacer uso del chat para poder dejarnos ahí cualquier tipo de cuestión, que será respondida por los expertos IT de Eurociscar y los ciberQ-testers de HackerCard. Entonces, lo que os comento, si queréis dejarnos cualquier tipo de cuestión en el chat, a continuación las iremos leyendo para darles respuesta. Mientras tanto, os voy presentando al equipazo, que la verdad es que es un gran equipazo, de expertos que nos acompañan para poder dar respuesta a todas estas cuestiones. En primer lugar está José Guerreira, que es el director de operaciones de Eurociscar. También está Daniel Rico, del área técnica de aplicaciones de Eurociscar y Hacking Code. También Isabel Campos, directora de desarrollo de negocio de Eurociscar. Y en último lugar, Diego García, jefe del área de pruebas y Q-tester de HackerCard. Estáis por ahí, ¿verdad, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Javi. Muchísimas gracias. Muy buenas, Javi. Gracias a ti. Vale, pues si queréis, ya empiezan a aparecer las primeras preguntas por el chat, así que os las empiezo a lanzar. Pregunta María, cuando habláis de ataques a flotas, ¿os referís exclusivamente a vehículos como coches, furgonetas o camiones? Es una buena pregunta, tal y como está planteada, aunque su respuesta va mucho más allá de la dimensión de simples vehículos, como pregunta, coches, furgonetas, camiones. También hay que tener en cuenta vehículos de otro calado, como por ejemplo los patinetes y bicicletas que utilizamos en aplicaciones de movilidad. Un ciberataque contra un dispositivo de este tipo o, sobre todo, contra el software que coordina las flotillas de esos vehículos es capaz de anular el servicio por completo durante uno o varios días. Con lo cual, gente que, por ejemplo, no tiene carnet de conducir ni otra forma de desplazarse, pues pierde el hilo del día con los daños y perjuicios que eso puede causar. Pero sobre todo, cualquier tipo de vehículo coordinado a una flota e independientemente de la misión que haga. Puede ser incluso algo tan importante como lo están siendo ahora los transportes de las vacunas en cada comunidad autónoma. Imagínate el daño que pudiera causar un ciberataque que inmovilizara ese reparto tan necesario de ayudas ahora mismo con la cuestión del coronavirus. Con lo cual, está claro que la gestión de flotas es un punto en el cual la ciberseguridad tiene que ser primordial.
mejor dicho, una faceta para la cual la ciberseguridad tiene que ser un punto, una cuestión primordial. Pues muchas gracias por tu respuesta, Diego, todo clarísimo. Continuamos con la siguiente pregunta que la hace José Miguel. Dice, ¿qué tipos de pruebas hacéis a las plataformas telemáticas o similares para conocer si son seguras? Vale, aquí ¿Quién se anima? sí, Daniel, todo tuyo, por favor. Sí, puedo contestar yo. Al final tenemos que tener en cuenta que bueno, un sistema de gestión de flotas en gran parte no deja de ser una aplicación, un conjunto de aplicaciones. Entonces, por un lado, se analiza todo lo que es el tema de ciberseguridad, pues bueno, como os ha dicho en los ejemplos anteriores, de forma parecida a lo que haría pues un antivirus, ¿no? De forma parecida a lo que sería un análisis técnico de programa, ¿vale? De lo que serían los vectores de ataque que puede tener ese software. Y por otro lado también se mira en la parte del acceso que sería más física, ¿vale? También se tiene en cuenta porque al final son los dos principales sitios, los dos principales vectores de ataque por donde pues bueno, podría haber intrusos y podrían ganar acceso estos crackers que es de los que estamos hablando. Principalmente sería de estas dos áreas diferentes de donde se van a hacer todos los test. Sí, Javi, perdón, ¿me permites que amplíe la información que ha comentado Daniel? Claro, José, sí. Bueno, respondiendo un poco también a la pregunta de las plataformas, nosotros seguimos en Eurocipcar, seguimos una metodología que permite, digamos, evaluar los niveles de ciberseguridad de los elementos que tienen que ver siempre con la movilidad. Empezamos por los vehículos, en este caso estamos hablando también de los sistemas de gestión de flotas y si quieres, por enfocarle un poco la respuesta al sistema de gestión de flotas, la evaluación la hacemos por un lado a lo que es el software, lo que es el sistema de gestión de flotas en sí, evaluamos cuáles son las vulnerabilidades que puede tener y luego, por otro lado, analizamos también los dispositivos que utilizan los vehículos para comunicarse con ese sistema de gestión de flotas, es decir, los dos elementos básicos que hacen que funcione el sistema de gestión de flotas y, por lo tanto, evaluar los dos y saber cuál es el nivel de ciberseguridad de los dos elementos es muy importante para nosotros. Y como dice Dani, lógicamente, pues también analizamos las aplicaciones que se añaden a ese sistema de gestión de flotas. Muchas gracias por el apunte, José. Pues continuamos con las preguntas. Pregunta Jacobo en este caso. Dice, ¿de qué forma se pueden explotar estos problemas de ciberseguridad dentro de la gestión de flotas? Entiendo que se refiere a qué posibles problemas de ciberseguridad en concreto puede tener un sistema de gestión de flotas o el mundo de la gestión de flotas en general. Vale, aquí esto salgo yo otra vez por responder. Al final, bueno, esto también va relacionado con lo que acabo de comentar, ¿no? Que un sistema de gestión de flotas, al ser una aplicación que, digamos, recoge muchos datos y lo principal que se va a poder explotar con un ataque de un cracker, pues van a ser este tipo de datos, ¿no? Que puede ser, por un lado, datos en tiempo real, ¿vale? Si los vehículos están conectados, pues datos del vehículo como la velocidad a la que está yendo, su geolocalización o incluso más, ¿vale? Y por otro lado, todo tipo de datos que estén en la plataforma, ¿vale? Que tengamos acceso, que pueden ser incluso datos de la empresa, incluso datos personales podrían ser. También, como apunte, decir que sería el acceso a estos datos, pero no tenemos que olvidar que también puede ser llegar a modificarse estos datos o incluso eliminar estos datos, lo que supondría pues, un problema bastante grave en este caso. Se me ocurre, por ejemplo, Daniel, en el caso de ahora que estamos todos muy pendientes de la vacunación del COVID, este tipo de vacunas necesitan una logística muy, muy marcada de temperatura a la que se tiene que transportar la vacuna para que conserve todas sus propiedades, etcétera. Esto se hace evidentemente en camiones que pertenecerán a empresas de logística o de transporte. ¿Un ataque a través del sistema de gestión de flotas podría
¿Podría modificar los parámetros de la caja frigorífica del camión, por ejemplo? Sí, perfectamente. Es uno de estos datos que se monitorizan y, por lo tanto, es uno de estos datos que se podrían, por un lado, alterar, ¿no? Lo que he comentado, se podría alterar indicando que la cabina, por ejemplo, la cabina frigorífica está a una temperatura más alta, por ejemplo, de lo necesario, y aún sin estarlo, pues habría que desechar esas vacunas que van porque los indicadores que tenemos es de que no han mantenido la temperatura, aunque en realidad sí hubiera sido así. Incluso en algunos casos sí que se podría llegar a hacer lo que comentas e incluso llegar a modificar esa temperatura si por este sistema de gestión existe esta opción. También podría llegar a hacerse eso, sí. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Vale. La siguiente pregunta también está un poco relacionado con esto de las consecuencias. Hemos visto ahora de forma práctica una posible consecuencia, pero ¿qué otras podría sufrir una empresa de logística que se enfrente a un ciberataque? Pregunta María. A esa me animo yo. La verdad es que es una muy buena pregunta porque las consecuencias se van a tener muy en cuenta, sobre todo en una empresa de logística. Por así un poco sintetizar, voy a resumirlas como en 3 principales bloques. Creo que la primera, y que es muy importante, es la pérdida de competitividad, ya que esto le supone unos costes logísticos, de reparación y luego también como una consecuencia secundaria, pero también que va encaminada y de la mano de estas, es la pérdida de contratos para la empresa. Luego también algo muy importante, la imagen de marca, la reputación empresarial. Una vez que sufres y no pones, las medidas, las empresas ya no tienen esa confianza en ti, por lo cual perjudica a tu imagen como marca. Y luego también puede ser multas económicas siempre y cuando haya problemas con la GDPR. Entonces, principalmente creo que esos son los 3 primeros bloques, así de grande escala, donde se pueden destacar las principales consecuencias. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta. Hace por aquí Julia una pregunta con un término que igual es un poco desconocido para la mayoría del público, por eso me ha llamado la atención. ¿Pueden afectar a los vehículos las técnicas de workshipping? ¿Alguien que conozca este término se anima a responderlo? Sí, venga, me animo yo, Javi. Pues las técnicas de workshipping, que básicamente consisten en colocar un paquete dentro de una instalación o de un vehículo y realmente dentro de ese paquete que pasa desapercibido lo que hay es dentro un receptor de señales inalámbricas y que permite hacer lo que es un man in the middle. Es decir, que el receptor está recibiendo, el que ha depositado la caja está recibiendo estas señales y por lo tanto puede actuar, copiar, modificar, alterar cualquier tipo de comunicaciones que se están estableciendo desde ese edificio, desde ese vehículo. En el caso de las flotas o de los vehículos, más que el workshipping, que también se puede hacer, lo que se utiliza normalmente es el drive shipping. Es decir, que lo que se hace es, junto a un vehículo que tiene sistemas de comunicaciones inalámbricas, sobre todo pues Bluetooth, Wi-Fi o TPMS, colocar un vehículo junto a él, en el cual también se están recibiendo las señales que está emitiendo el vehículo de transporte, e interceptarlas, modificarlas, robarlas y hacer cualquier tipo de actividad sobre los datos que están transmitiendo esos sistemas inalámbricos. Muchas gracias, José. Me había dejado por aquí una pregunta de José Miguel, que dice, desde nuestro punto de vista, ¿creéis que habría que añadir más pruebas a las obligatorias? Entiendo, pruebas de ciberseguridad obligatorias a las que marca la normativa de UNECE, entiendo. José, veo que estás levantando la mano. Sí, si me permites, no me gusta monopolizar, pero en este caso yo creo que la pregunta es muy interesante. Las pruebas que se realiza, el protocolo de pruebas que realizamos con el T0CIPCAR, realmente lo que se hace es que se ajustan a los requisitos que marca la normativa ONU-NECE WP29-R155. Lo que buscan esta normativa es establecer unos requisitos mínimos de ciberseguridad que deben cumplir los vehículos. Por supuesto que se pueden añadir más pruebas, pero realmente la normativa que ha desarrollado la ONU se podría decir que es una normativa muy buena
que se ha adelantado al futuro, tiene una validez de aquí por lo menos a 10, 15 años, a cuando se incorporen los vehículos autónomos a la movilidad, y lo que permite es evaluar, como he dicho antes, los requisitos mínimos. Existen otros requisitos que se podrían evaluar, pero que realmente lo que ha hecho la ONU es buscar aquellos que sean críticos para la gestión de los datos de los vehículos y, por supuesto, de los usuarios. Y lo más importante, la vida. No podemos olvidarnos que los vehículos son, como dice la CEO de Eurocipca, son grandes ordenadores sobre ruedas. Por lo tanto, igual que se protege un móvil o se protege un ordenador de una empresa, debe estar mucho más protegido un vehículo, porque recordemos que viaja pues, a 120 kilómetros por hora y por lo tanto debe ser muy ciberseguro. Vale, pues muchísimas gracias, José. Esta pregunta me llama bastante la atención porque dice José Miguel: cuando hackean una flota de vehículos, ¿el rescate se solicita en Bitcoin? ¿Esto es posible? ¿Nuevos ciberataques, nuevos delitos implican un rescate en una nueva moneda? ¿La tecnología también va de la mano del rescate? No sé si, Daniel, tienes algo que aportar en este sentido. Sí, aquí puedo decir yo. Sí, esto sí que es una cosa que no en gran medida, pero sí ahí se están dando casos y sobre todo se pueden dar casos. Al final, de la misma forma que hemos podido ver, seguramente todos hayamos visto de cerca algún caso de lo que se denomina ransomware, de software que pide un rescate por datos o por recuperar el acceso a nuestro equipo y siempre suele pedir este pago en Bitcoin. Puede pasar lo mismo, y de hecho está empezando a pasar lo mismo, con acceso a vehículos y a lo que es la plataforma de la gestión de la flota. ¿Por qué se utiliza tanto el Bitcoin para esto? Pues bueno, porque el Bitcoin principalmente tiene una ventaja que en este caso se utiliza como arma, que es el anonimato. Al final, lo que tenemos es un número de cartera, que eso es lo que sería como el IBAN del banco, ¿vale? Al no haber ningún dato relacionado personal, pues bueno, sí que es cierto que bastantes ataques se están tirando por este método de pedir rescate. Muchas gracias, Daniel. Vale. Continuamos con la pregunta de si la normativa de ciberseguridad de la ONU, que entra en vigor en 2022, tiene una parte importante que se refiere a presentar y justificar el CSMS, análisis de riesgo, gestión de incidencias, y en este punto pregunta si recomendaríamos algún tipo de certificación tipo ISA 62443 y si el test Eurocipcar cubre estos puntos de la norma. Javi, una cosa, antes de continuar con la siguiente pregunta, que no me has dado el tiempo, me gustaría añadir una pequeña especificación a lo que ha dicho Dani, que ya es verdad que el Bitcoin está muy de moda, por decirlo así, a la hora de hacer los pagos, pero como bien ha dicho, es una moneda muy difícil de seguir el rastro, pero realmente da igual la moneda, las empresas realmente están pagando y ocultando estos chantajes. Además, después del confinamiento, esto ha aumentado, se ha triplicado la cantidad de chantajes por robo de datos, y lo más importante aquí es que las empresas lo están ocultando por el miedo que tienen a decirlo público. O sea, es muy peligroso y realmente preocupante. Nada, solamente quería matizar ese aspecto antes de que continuéis con la siguiente pregunta. Perdón por la interrupción. No te preocupes, Isabel. Además ha sido muy pertinente porque destaca, antes habías explicado las consecuencias que tenía para las empresas los ciberataques. Destaca una de las cosas que has dicho, que es las repercusiones en términos de imagen que puede generar un ciberataque. Se deduce que si las empresas prefieren pagar, imaginas los elevados costes en términos de reputación y de imagen que tienen que suponer, que son superiores a un rescate. O sea, que prefieran hacer lo primero a exponerse de forma pública a la vergüenza de reconocer que han sufrido un ciberataque. Por no decir, mira, he sufrido un ataque, lo siento, lo estoy solventando, voy a buscar medidas y volver a recuperar la confianza a su cliente, están prefiriendo directamente hacer el pago, sea en Bitcoin, sea en la moneda establecida, y desentenderse del tema, y es como, dicho vulgarmente, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y realmente esto es lo que os está preocupando, porque que te hackeen
como siempre dice nuestra CEO, es cuestión de dinero y de tiempo, pero hay que poner barreras, hay que solventarlo. Hoy en día es algo que es un delito que se suma más. Entonces, lo importante aquí no es ocultarlo, no es hacer el pago, no, es poner las soluciones y buscar medios para poder solventar y no sufrir o sufrir en menor medida estos ataques. Y así, a la vez, por consecuencia, no ceder a estos chantajes, realmente, porque son chantajes. Por eso. Gracias por dejar de hacer la aclaración. Nada, Isabel. Muy pertinente, ya te digo. Pues continuamos con la pregunta que habíamos dejado en el aire de si recomendaríamos algún tipo de certificación tipo ISA 62443 o si el test Eurofiscal cubre estos puntos de la norma. José, si quieres te doy la palabra para responder esta. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias también por esa pregunta porque creo que es muy interesante. De hecho, la ISO, la 62443, que es sobre ciberseguridad industrial, digamos que va a quedar un poco desfasada en lo que es el ámbito de los vehículos y la ciberseguridad, porque están pendientes, bueno, ahora mismo debería haber salido este año, en teoría, la ISO, la 21434, que es precisamente la que habla sobre ciberseguridad en la industria de automoción. Entonces, la normativa de la ONU UNECE WP29 R155 efectivamente saca el término del CSMS, lo digo para el que no lo sepa, pues es el Cyber Security Management System, que es decir, el sistema de gestión de la ciberseguridad, que lo que implica es que durante todo el proceso de vida proceso del producto, desde su desarrollo, su creación, su producción, incluso su posterior mantenimiento, deben de estar contemplados los ámbitos de la ciberseguridad en todo ese proceso. Entonces, es que es muy parecido a lo que sería una ISO de calidad, lo que pide el CSMS, pero cuando ya se publique la ISO, la 21434, ese ámbito también va a quedar cubierto en el ámbito de la certificación con esa ISO y lo mismo, pues será de carácter voluntario lo que es la ISO, mientras que hay que recordar que el CSMS será de carácter obligatorio conforme a la homologación de vehículos a partir de 2022 y de todos los vehículos que estén a venta a partir de 2024. Muchas gracias, José. Siguiente pregunta, la de Workshipping ya la habíamos abordado, que me la había saltado, perdón. Y vamos con una de Ramón Esteve, que dice, en los vehículos nuevos que saldrán al mercado con el certificado de ciberseguridad, ¿qué responsabilidad se derivaría en caso de un siniestro producido por un ciberataque? Creo que José está levantando la mano otra vez, pues si quieres todo tuyo. Buenas tardes otra vez. Y bueno, muchas gracias de nuevo por una pregunta también muy interesante, Ramón. El tema de la certificación de ciberseguridad, realmente lo que evalúa, ¿cómo lo diríamos? Simplemente evalúa los requisitos mínimos de ciberseguridad. Es decir, lo que dice es si el vehículo el fabricante del vehículo está cumpliendo con unos requisitos mínimos de ciberseguridad, es decir, si ha hecho los deberes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, GDPR, lo pongo como un ejemplo, ya no me tengo que ir por un incidente de ciberataque. GDPR también es un ciberataque, atacar a una empresa y robarle los datos, no nos olvidemos, también es un ciberataque, en el cual lo que pide, por ejemplo, la normativa GDPR es que en el caso de que haya un ciberataque, la empresa que ha sido atacada haya cumplido unas mínimas normas de ciberseguridad intentando proteger. Como bien han dicho anteriormente, la CEO de Eurofiscal, Susana Hernández, no deja de repetirlo constantemente, nada es invulnerable, el 100% de la ciberseguridad no existe, igual que no existe en la seguridad, y por lo tanto siempre es cuestión de tiempo, de recursos y de capacidad para que alguien que quiera romper un sistema o quiera realizar un ciberataque pueda hacerlo. Por lo tanto, el máximo de ciberseguridad es simplemente que la gente haya cumplido con unas normas, que haya cumplido con unos protocolos, que se hayan establecido, por ejemplo, un encriptamiento de datos, que no haya datos ofuscados. Entonces, la responsabilidad en caso de que haya un siniestro, lo que primero que le van a pedir al fabricante es, si tiene un certificado de ciberseguridad, que asegure que se han cumplido unos mínimos, simplemente para precisamente erradicar esa posibilidad de que tú no hayas hecho los deberes. En el caso, por ejemplo, de las administraciones públicas, pues lo que tienen que hacer es requerir
a las empresas proveedores de servicios de automóviles, como pueden ser flotas de autobuses urbanos, de metro, etcétera, etcétera, lo mismo que se hayan cumplido unos mínimos requisitos de ciberseguridad. Porque, digamos, están contratando un servicio, están contratando un producto que ellos van a requerir una seguridad, en este caso, de que protegen a los usuarios y a los pasajeros de esos vehículos. Entonces, el futuro pasa por precisamente que todo el mundo tenga un certificado de ciberseguridad en todos los vehículos y que sea requerido. Y sobre todo, como estamos hablando de gestión de flotas, para los sistemas de gestión de flotas. Porque también tienen que reclamarlo las administraciones públicas, por ejemplo, a las empresas que les dotan de esos servicios. Y ya digamos que las administraciones públicas se los están empezando a reclamar. Por lo tanto, el futuro que parece que queda mucho por llegar, en el caso de la ciberseguridad, ya está aquí. Y tanto que sí, José. Pues continuamos con una pregunta de Maite, que se va a, no solo se centra en lo que es el propio vehículo, sino que va también a su cadena de suministro. Dice, derivado de la normativa a cumplir por los vehículos, ¿se extiende el cumplimiento a ciertos requisitos o certificaciones de seguridad a solicitar a los proveedores de componentes o subsistemas a lo largo de la cadena? Esta pregunta creo que sería interesante que la respondiese Diego, que sabe bastante del tema de la cadena de valor y de suministros de la industria del automóvil. Efectivamente, Javi, gracias por darme paso. La respuesta corta es que sí. La respuesta larga, en suma, la propia normativa ONU-UNECE WP29R155 no solo obliga a los CSMS de las marcas de coches a vigilar a establecer los 70 requisitos que deben cumplir sus productos. También les conmina a prolongar esa vigilancia a sus propios proveedores. O sea, efectivamente tiene que mantenerse la ciberseguridad en toda la cadena de valor de cada componente electrónico o pieza de software que el coche final, una vez montado, vaya a utilizar. Esto, es preguntas sobre si existen ya requisitos o certificaciones establecidos. Hay que reconocer que la legislación en este campo sobre ciberseguridad es bastante joven, hay que admitirlo, pero aún así no es joven por capricho, puesto que en los últimos años, 2020 mismamente, los casos de ciberataques contra vehículos han subido como la espuma, batiendo prácticamente todos los récords, con lo cual, evidentemente, las Naciones Unidas han impulsado todo este esfuerzo legislativo motivados por esa urgencia. Y efectivamente, en los meses sucesivos veremos cómo surgen también certificaciones y normativas que sean específicas para la industria auxiliar. Pero de momento ya está establecido la responsabilidad de los CSMS de las marcas como que efectivamente necesitan verificar la ciberprotección tanto del software de sus vehículos como lo de los componentes que adquieran a terceras compañías. Podríamos decir entonces, Diego, que los vehículos son un gran puzzle de piezas que llega cada una de diferentes proveedores, pero es el fabricante, la propia marca, quien debe de montar todo ese puzzle certificando y asegurándose de que todas esas piezas sean ciberseguras, ¿no? Efectivamente, hasta ahora solo digamos que jugaban a encajarlas unas con otras de la mejor manera posible, pero ahora tienen que vigilar que nada pueda desarmarlas de nuevo, y mucho menos un ciberataque. Pues muy claro, muchas gracias, Diego. Vamos ya con las dos últimas preguntas para no alargarnos demasiado. Pregunta Jacobo, ¿qué servicios ofrecéis en Eurociscar para prevenir los ataques o preparar las flotas para enfrentarse a estos ciberataques? Permite, Javi, que conteste de esta forma rápida, ya que estamos casi ya apurando el tiempo. En Eurocipcar, en el caso del sistema de las flotas, primero, lógicamente, lo que ofrecemos es un test el test Eurocipcar, que es el test de ciberseguridad para los vehículos. Está claro que una flota no puede ser cibersegura si los vehículos que se adquieren para formar esa flota no lo son. Y, por lo tanto, lo primero que proponemos siempre es evaluar los vehículos que forman esa flota. En el caso de que los vehículos sean ciberseguros o que así lo desee el dueño de la flota, se procede a lo siguiente, que es el test integral
de sistemas del test integral de Eurocipcar, que lo que hace es evaluar el nivel de ciberseguridad del sistema de gestión de flotas que se está utilizando. Por lo tanto, en este caso, los dos productos más importantes, los servicios más importantes, es por un lado la evaluación de los vehículos y por otro lado la evaluación del sistema de gestión de flota. Si esos dos elementos conseguimos que sean ciberseguros, la empresa está teniendo pues una flota con un nivel de ciberseguridad muy alto, por lo tanto un valor añadido tanto para ofrecer a sus clientes como a los servicios que desarrollan. Vale, José, pues muchas gracias. Y ya solo nos queda la última, que la verdad que la hace José Miguel y me resulta muy interesante. ¿Qué pasa una vez que nos han hackeado el vehículo? ¿Es fácil de hackearlo, volverlo a su estado normal? ¿Sería esto posible? Supongo que, Dani, tú aquí tienes bastante que decir. Sí, esta la puedo responder yo. Vale, lo primero que te diría es que, bueno... Perdona, Dani, te oigo un poco mal. No sé si tienes algún problema con el micrófono o igual soy yo con mis propios auriculares. Vale, pues en principio no ha cambiado nada. Sí, yo también te escucho un poco regulín. Vale. Uy, hemos perdido a Dani. Mientras tanto, no sé si José puede responder también a la pregunta. Venga, me apunto a ayudar a Dani mientras se conecta. Esta pregunta, José Miguel, hace referencia a algo muy interesante, a un término muy interesante que se escucha desde hace tiempo, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, que es la resiliencia. A mí no me gusta utilizar palabras así extraños, pero yo creo que en este momento va como anillo al dedo a la pregunta. La resiliencia no es más que la capacidad que tiene la empresa para recuperar en el menor tiempo posible su capacidad operacional después de haber sufrido, en este caso, un ciberataque. Lo primero, lo más importante es protegerse, o sea, lo mejor sería que no haber sufrido un ciberataque y tener protegido, como he dicho antes, pues por lo menos evaluado los vehículos, evaluado el sistema de gestión de flota y a su vez pues establecer unos protocolos que eviten que pueda haber ese tipo de ataques. En el caso de sufrirlo, pues depende del sistema de gestión de flotas. Lógicamente, lo más importante es que en el momento que se detecte se pueda actuar, se pueda paralizar, que no siga desarrollándose, que no se siga, digamos, infectando el sistema o provocando el caos circulatorio o afectando al mayor número de vehículos. Por lo tanto, es muy importante el warning, ¿no? La capacidad de alerta, o lo que se denomina, por ejemplo, un SOC, que es lo que permite detectar ese tipo de ataque. Una vez que el ataque se ha producido, no es que sea fácil o difícil de hackear. Normalmente un hacker lo que hace es acceder a un sistema, a no ser que sea, por ejemplo, un secuestro del sistema, en el cual, pues, como han dicho anteriormente, se pide una recompensa de bitcoins o se pide, o sea, a través del secuestro del sistema, con lo cual es pagar y te devuelven la capacidad de utilizar tu sistema, lo que te inhabilitan en el sistema, lo que se llama una denegación de servicio, que es la forma más cotidiana, y en el caso de que simplemente hayan accedido a datos, averiguar a qué datos se han accedido y, sobre todo, lo más importante, una vez que se ha producido el ataque, es ver cuál ha sido la grieta que han aprovechado los crackers para acceder al sistema y, lógicamente, establecer las mitigaciones necesarias para que esa grieta no vuelva a estar, no siga abierta y, por lo tanto, no pueda repetirse el ataque. Genial, José. Pues muchísimas gracias por tu respuesta, que creo que ha sido ya la... ¿Me escucháis ahora mejor? Se te sigue escuchando mal, Dani. Se te escucha como con petardeo. No te preocupes. Creo que con lo que ha aportado José ha quedado bastante clarificada la pregunta. Y la verdad es que vamos a concluir. Nos hemos pasado algunos minutillos de la hora, pero yo creo que ha merecido la pena, porque la verdad que las preguntas han sido muy interesantes y se nota que el nivel de los asistentes es bastante elevado. Así que os agradecemos tanto la asistencia al webinar como también a los expertos que nos habéis acompañado, Dani, José, Isabel, Diego. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y nosotros ya nos despedimos y, bueno, os emplazamos a seguirnos tanto en las redes sociales de Eurocipcar como en la página web, porque habrá más webinars, seguirá habiendo más webinars de Eurocipcar
Y si queréis estar al tanto para no perderos ninguno de los que vayan saliendo, os emplazamos a seguirnos por las diferentes plataformas para enteraros enseguida. Vuelvo a daros las gracias por vuestra asistencia y sin más despedimos ya el webinar y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.